El empresario que todos llamaron loco, hasta que ganó millones. El empresario le presentó su idea loca a la familia en la cena y dijo, esto cambiará el mundo, pero todos se rieron. Sin embargo, la respuesta de él dejó a todos en silencio. Martín estaba apoyado en la puerta de la cocina, observando a los familiares reír y divertirse. La cena de cumpleaños de su tío Carlos había sido un éxito. La casa estaba llena de primos, tíos y amigos que formaban parte de la vida de la familia desde siempre. Sin embargo, nadie parecía recordar que también era el cumpleaños de Martín. Las risas, las conversaciones animadas y los regalos no incluían nada para él. Intentó acomodarse la camisa, ya arrugada por el movimiento, mientras servía los platos a los demás. Los pies le dolían tras tantas idas y venidas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. En su mente rondaba una pregunta: ¿alguien se acordará de mí? Pero la respuesta ya era evidente, ni siquiera su propio padre, don Arturo, había mostrado interés. Allí estaba él, riendo en un grupo, lanzándole una mirada fugaz mientras Martín intentaba disimular su malestar. De pronto, Martín escuchó un murmullo en una de las mesas. ¿De verdad es el hijo de Arturo? Parece más un mesero que un familiar. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa. Sintió el rostro arder y las manos comenzaron a temblar ligeramente. Intentó hacer oídos sordos, pero la sensación de ser un extraño entre aquella gente se intensificaba. Decidió ocupar las manos y tomó una bandeja con copas de vino para continuar sirviendo, aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando, al dar un paso en falso, las copas se le escaparon de las manos y cayeron al suelo, derramando el vino por todas partes. El estruendo hizo que las conversaciones cesaran de golpe y las miradas se clavaron en él. La voz de su tío Carlos se alzó aguda y llena de desprecio: no eres capaz de hacer nada bien. Martín permaneció inmóvil, sintiéndose pequeño como un niño recién reprendido. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, cogió un trapo y comenzó a limpiar el suelo. Poco a poco, los murmullos regresaron y la conversación volvió a llenar la sala. Sin embargo, las palabras de Carlos seguían retumbando en su cabeza. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Martín las contuvo, no quería darle a su tío la satisfacción de verlo quebrarse. Entonces, don Arturo se acercó. Durante un breve instante, Martín pensó que quizás iba a ayudarlo o consolarlo de algún modo. Pero la sonrisa burlona en su rostro le indicó lo contrario. Martín, sabes que tengo un regalo para ti, dijo con tono irónico. Él lo miró con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, su padre había recordado su cumpleaños y le había preparado una sorpresa. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Don Arturo extendió la mano detrás de la mesa, como si fuera a revelar algo especial, pero lo que sacó fue un sombrero viejo y raído, como los que usan los payasos en las fiestas. Con una risa maliciosa, se lo extendió. Aquí tienes tu corona, rey de las ideas locas. Ahora puedes soñar con volar en tu nave espacial imaginaria. Las carcajadas de los familiares llenaron la habitación de inmediato, envolviendo a Martín en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Martín miró el sombrero en sus manos, sintiendo cómo la humillación lo envolvía, como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Sus dedos se aferraron al borde del sombrero mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero en ese instante, algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza y, sin pensar, empezó a ponerse el sombrero con movimientos exagerados y enérgicos. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los familiares lo observaban desconcertados. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien. Martín siguió adelante, ajustando el sombrero en su cabeza, pero su mirada estaba fija en el gran pastel que descansaba en el centro de la mesa. Aquel pastel había sido encargado especialmente para Carlos, adornado con delicadas figuras de glaseado que parecían una obra de arte. Martín se detuvo frente a la mesa, y la habitación quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó el sombrero como si fuera un trofeo y, con todas sus fuerzas, lo descargó contra el pastel, aplastándolo en un solo golpe. El glaseado, la masa y el relleno volaron por los aires, esparciéndose por toda la sala. Los gritos no tardaron en llegar. «¡Mi pastel!», chilló Carlos, tratando de quitarse trozos de glaseado del pelo.
Don Arturo se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotó en un arrebato de ira. ¿Pero qué has hecho? Te has vuelto loco. Gritó avanzando hacia Martín, pero él no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta mientras los gritos y algunas risas nerviosas quedaban atrás. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina. Cuando bajó los escalones del porche, al llegar a la acera miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la parada del autobús. Un vehículo llegó en ese momento y él subió sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en un asiento en la parte trasera del autobús, respirando profundamente mientras las escenas de la cena seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el sombrero, el pastel destrozado, la expresión furiosa de su padre. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquella casa. ¿Qué acabo de hacer?, pensó mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras Martín miraba por la ventana, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado y, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se quedó callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido de casa sin un rumbo definido? Martín caminaba apresuradamente, sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba su padre. Siempre había sido cruel, pero la amenaza que lanzó durante la cena fue la gota que colmó el vaso. Sus manos temblaban al sacar su móvil del bolsillo y marcar el número de Javier, su amigo de toda la vida. ¿Martín? ¿Estás bien?, preguntó Javier, su voz llena de preocupación. Martín respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. No sé qué más hacer. Me escapé de casa. Mi padre me humilló delante de todos. ¿Dónde estás? Voy a buscarte, dijo Javier de inmediato, la preocupación evidente en su tono. No estoy seguro de dónde estoy. Estoy cerca de una plaza, creo que es por donde vives. Quédate ahí, voy a por ti, respondió Javier antes de colgar. Martín esperó unos minutos que se sintieron como horas. El frío de la noche lo hizo temblar, pero la confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Martín reconoció el vehículo de Javier. Su amigo detuvo el coche y salió corriendo a abrazarlo. Sube, Martín. Vamos a mi casa y mañana resolveremos todo. Javier no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en el camino de regreso, respetando el silencio de Martín, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. Al llegar, Javier abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a sus roommates. Martín entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, mientras Javier le ofrecía un café caliente. Puedes quedarte el tiempo que necesites, vale. No te preocupes por nada, dijo Javier, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Martín sonrió, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Javier tenía su propia vida, con un trabajo estable y amigos, y Martín no quería ser una carga. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su amigo le había preparado. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su móvil. Martín miró la pantalla y vio el nombre de su padre. Le revolvió el estómago, pero a regañadientes contestó. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz más tensa de lo que esperaba. Nunca volveré a poner un pie aquí, ¿lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis amigos se han estado riendo de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho eso, gritó don Arturo al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio. Martín experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado a su lado tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Martín sabía que no podía permanecer allí para siempre.
Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control. Y con esa determinación, se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que las oportunidades eran limitadas, pero no se rindió. Tras varios días de búsqueda, logró conseguir un empleo en una cafetería local. El trabajo era simple, pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada. Su nuevo hogar era modesto, pero suficiente para que empezara a soñar con un futuro alejado de su padre. En cuanto recibió su primer sueldo, Martín se puso a buscar un lugar para alquilar. Finalmente, encontró un apartamento pequeño, muy sencillo y algo deteriorado, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Javier estaba contento con el avance de Martín, pero también preocupado por él. A pesar de esto, Martín insistió en que debía salir de la casa de su amigo. «Tienes una familia que te cuida», le dijo Javier. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». El nuevo apartamento de Martín requería muchas reparaciones, pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió arreglar el lugar para darle un poco más de vida. Le preguntó a Javier si conocía a alguien que pudiera ayudarlo, y al día siguiente apareció Luis, un amigo de su amigo. «Hola, soy Luis. Javier me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento. Martín le sonrió de vuelta, un poco nervioso por su presencia, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila del técnico. «Sí, las paredes están muy desgastadas y hay problemas con la electricidad. Creo que una reparación básica haría una gran diferencia», respondió Martín, mostrándole las habitaciones. Luis elaboró un presupuesto rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. «En 2 días lo tendremos terminado. Quedará como nuevo», aseguró. Martín se sintió aliviado al saber que Luis era un hombre de confianza. Durante los 2 días que pasó trabajando en su apartamento, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, lo que ayudó a Martín a sentirse más seguro. Al finalizar el trabajo, Luis le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo con una sonrisa. Martín tomó la tarjeta, pero dudó un instante antes de hablar con una confesión tímida. «No tengo mucho conocimiento en tecnología. ¿Podrías explicarme cómo usar estas herramientas nuevas si lo necesito?» Luis se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Martín. «Por supuesto, no hay problema», respondió, tomando su teléfono y guardando su contacto. Tras despedirse, Martín se quedó solo en su apartamento recién arreglado. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora comenzó a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de su padre, iniciando así una nueva etapa en su vida. Mientras observaba por la ventana a Luis, quien ajustaba sus herramientas para arreglar una última fuga eléctrica, el sonido de un zumbido constante se convirtió en un recordatorio de las cosas que no podía controlar en su vida. El ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó Luis de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba los cables. Martín dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. «No hace mucho, solo unos meses», respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Martín, Luis decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí mismo. «Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo una hija, Ana, que tiene 10 años y es la luz de mi vida». Martín lo miró, notando el brillo en los ojos de Luis al hablar de su hija, una emoción que no solía ver en su padre, quien siempre parecía más preocupado por su propia imagen que por cualquier otra cosa. «¿Y tu esposa?», preguntó con curiosidad. «Estamos separados», respondió Luis con una sonrisa un tanto triste. «Trabajo duro para pagar la pensión y darle lo mejor a Ana. Ella es la razón por la que sigo adelante». Martín se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Luis había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hija era su razón de vivir. «Siempre he querido tener un negocio propio», murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto, «pero nunca tuve la oportunidad». Luis dejó lo que estaba haciendo y miró a Martín, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Tienes tiempo, Martín.
Nunca es tarde para estas cosas. Sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy separado de mi familia, reveló como si se quitara un peso de encima. Luis lo miró sorprendido, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fue una relación complicada. En mi último cumpleaños, me regalaron un sombrero viejo delante de todos. Fue humillante. Luis frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Martín, deberías alejarte para siempre de esa gente. Nadie merece ese tipo de trato. Martín asintió, respirando hondo. Luis parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Luis mientras recogía sus herramientas. Hay algunos detalles en la electricidad que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Martín, aliviado por tenerlo de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Luis llegó al apartamento de Martín, no estaba solo. A su lado había una niña de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Luis. Esta es Ana. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenida. Ana miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Luis regresaba a su trabajo. Martín se sentía encantado por la energía inocente y alegre de la niña, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en su casa con su padre. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu padre con el trabajo?, preguntó Martín mientras Luis ajustaba los últimos detalles de la electricidad. A veces, respondió Ana con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar con mis amigos. Martín se rió, y Luis también, negando con la cabeza. Ella dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Luis, despeinando a su hija. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Luis limpió sus herramientas, y antes de marcharse, miró a Martín con una expresión pensativa. Martín, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un evento en la plaza, algo sencillo. Pensé que tal vez querrías ir. Ana y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. No recordaba la última vez que había salido solo por diversión, sin embargo, el recuerdo de su padre seguía presente como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Martín, respondió Luis sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Martín sin saber realmente qué haría. Después de que Luis y Ana se despidieran, cuando se quedó solo en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Luis y su hija le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Martín seguía atado a su pasado familiar, al menos técnicamente, pero tras todo lo que había vivido, esa relación parecía distante, casi inexistente. Su padre ya no formaba parte de su vida, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Martín tomó una decisión. Necesitaba un poco de alegría, algo que le recordara que aún podía disfrutar de la vida. Cogió su móvil y envió un mensaje a Luis. Voy al evento. Nos vemos. Luis respondió rápidamente. Genial, será estupendo verte allí. Martín sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser feliz. Al llegar al evento, Martín y Luis lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces de colores y el sonido de la música en vivo llenaba el aire, creando una atmósfera festiva. Ana, emocionada por la energía del lugar, corrió a jugar con otros niños en los juegos instalados en la plaza. Martín y Luis se acercaron a una de las mesas cercanas, disfrutando de la fresca brisa de la noche. Parece que Ana se lo está pasando genial, dijo Martín sonriendo al ver a la niña interactuar con los demás. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, respondió Luis con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Martín con interés. ¿Y tú, Martín, cómo es tu relación con tu familia?
Martín se sintió un poco desconcertado por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente, pero Luis parecía genuinamente interesado. Solo tengo a mi padre, comenzó dudando antes de continuar. Ha estado viviendo solo desde que mi madre falleció hace años. No he podido apoyarlo ni económica ni emocionalmente. Luis frunció el ceño. Debe ser difícil para ti. No, pero en cierto modo creo que es lo mejor para él. Allí recibe cuidados que nunca pude darle. Martín suspiró, mirando al suelo. Pero me siento culpable. Siento que lo he abandonado. Luis asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de su padre viviendo solo ya le parecía inquietante, pero ahora que sabía que Martín también cargaba con ese peso, todo le parecía aún más abrumador. ¿Has pensado en perseguir esa idea de negocio que mencionaste? Martín levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Martín, Luis se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió, no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente creo que tienes un gran potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Martín soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero mi padre nunca lo permitió. Para él, solo servía para trabajos estables, nada de riesgos, nada de ideas locas. Decía que era innecesario. Luis apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía a don Arturo personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de hombre era. Eso es absurdo, Martín. Todos deberían tener derecho a soñar, a emprender. Tu padre te ha restringido. Martín se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuvimos muy unidos, para ser honesto. Luis, confundido, preguntó, ¿a qué te refieres? Martín respiró hondo antes de contestar. Crecí en su casa. Mi madre trabajaba allí como empleada en su negocio familiar, y nosotros vivíamos con él. Cuando mi madre envejeció y falleció, me quedé. Siempre me trataron como parte del negocio, y nunca vi razón para dejarlo. A mi padre, habíamos convivido desde que tengo uso de razón. Luis guardó silencio, asimilando lo que Martín acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que él empezaba a temer. Espera, ¿qué has dicho sobre siempre? Martín asintió, intentando aclarar. Mi madre siempre trabajó para mi padre. Ella se encargaba de todo en su empresa pequeña, y yo crecí con ellos. Cuando mi madre falleció, decidí quedarme. Me parecía lo más natural. Luis seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y él te pagaba por esto?, preguntó tratando de entender la naturaleza de su relación. Martín lo miró confundido. Él nunca nos pagó ni a mi madre ni a mí. Ella siempre trabajó ahí, cuidando el negocio sin recibir nada a cambio. Un escalofrío recorrió la espalda de Luis. Martín, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron. Te trataron como a un empleado sin compensación, y ahora sigues atrapado en esta situación sin haber sido reconocido. Dios mío, esto es explotación, es un crimen. Martín parpadeó, como si las palabras de Luis no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que él intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Ellos me cuidaron, y yo me ocupé del negocio, reflexionó. Nunca lo había pensado de esa manera. Martín, ¿no ves que no te estaban cuidando, sino que te mantenían atrapado? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Martín miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar con mi padre, ya parecía demasiado tarde. Luis respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Martín, mañana vendrás conmigo a un consultor de negocios. Tengo un amigo que es asesor y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que sucedió y qué se puede hacer a partir de aquí. Martín miró a Luis sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún derecho?, preguntó con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy seguro de que sí, respondió Luis con determinación.
Esa familia te ha utilizado a ti y a tu madre durante años. Te lo deben, y voy a ayudarte a conseguir lo que te pertenece por derecho. Martín asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Luis. De repente, sintió que tal vez había una salida a todo esto, una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por su familia. Esa noche, al despedirse, Martín regresó a casa con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de la sombra que lo había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Martín se despertó con el alma apesadumbrada pero decidido. Luis llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al despacho del asesor. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Martín no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de él anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a la oficina, fueron recibidos calurosamente por Esteban, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Les extendió la mano a Martín y Luis, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en la mesa. Luis me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Martín. Él respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que compartía. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en la casa de su padre, donde su madre trabajaba como empleada en el negocio familiar sin recibir compensación, hasta su relación con don Arturo, que nunca se formalizó, y en la que continuó viviendo como si fuera parte de la familia. Esteban escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Martín relataba fragmentos de su vida que ni siquiera él había comprendido del todo hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Esteban, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Martín, tú y tu madre habéis sido explotados durante años. Esto es muy grave». Martín parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que mi padre era mi mentor. Así ha sido siempre, desde que tengo memoria». Respiró profundamente, con un rostro serio, Esteban le aclaró: «Martín, en términos legales y éticos, nunca estuviste en una relación igualitaria con él. Esa dinámica nunca existió. Tu padre y su familia te utilizaron. Te hicieron creer que esto era una relación normal, pero no lo era. Tu madre trabajó durante años sin recibir nada a cambio, y además te impidieron incluso perseguir tus ideas propias». Martín, aún procesando las palabras del asesor, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente». «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Esteban con empatía, «es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen». Martín miró a Luis en busca de consuelo. Él le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Martín», afirmó Luis con determinación. «Ya no estás solo». Él asintió y continuó: «¿Qué necesitas de mí?». Esteban respondió: «Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a ayudarte a presentar una demanda contra tu padre y su familia por explotación laboral. Te explotaron a ti y a tu madre durante años. Además, te buscaré apoyo para desarrollar tu idea de negocio, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa». Martín sacudió la cabeza sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en una mentira. «No sé si puedo comprender todo esto», admitió con la voz temblorosa. Esteban sonrió con comprensión. «Tendrás tiempo para asimilarlo todo. El apoyo para emprendedores te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación». Martín sintió una mezcla de alivio y miedo. Luis le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. «Lo superarás,
Martín, y estaré aquí contigo, dijo mientras lo miraba a los ojos. En los meses siguientes, Martín comenzó el programa de apoyo para emprendedores que le había recomendado Esteban. Al principio estaba reticente, sin entender cómo esas sesiones podrían ayudarlo realmente, pero poco a poco las conversaciones con el mentor comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño, las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para servir en el negocio familiar sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que su padre lo mantenía prisionero en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Luis lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Martín, le decía cada vez que él se sentía desanimado. Ellos pagarán por todo lo que hicieron, y tú podrás construir una nueva historia. Después de meses de tratamiento, Martín empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Martín ya no era el hombre sumiso que aceptaba lo que le imponían, estaba redescubriendo su propia fuerza. Luis, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Luis sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Martín. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú. Y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Martín le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo y, por primera vez, creyó que podía ser realmente libre. Martín estaba nervioso mientras esperaba que comenzara el juicio. Los meses que habían pasado desde que se presentó la demanda habían sido intensos. El programa de apoyo para emprendedores lo ayudó a afrontar las heridas del pasado, pero ahora enfrentarse nuevamente a su padre y tío, quienes debían afrontar las consecuencias de sus actos, sería la verdadera prueba. A su lado, Luis lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarlo. Lo soy, respondió Martín, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo. El abogado Esteban entró en la sala con una actitud confiada, y Martín sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle del caso, incluyendo la grabación de una llamada amenazante de su tío. Cuando don Arturo y Carlos entraron en la sala, Martín notó la mirada furiosa de Carlos, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Su padre, por su parte, estaba visiblemente pálido e inquieto. Sus ojos buscaban constantemente a Martín, pero él se negaba a mirarlo. La sesión comenzó, y el juez, un hombre de edad con una expresión severa, llamó a las partes involucradas para que dieran sus declaraciones. Esteban fue el primero en hablar, exponiendo la explotación que Martín y su madre habían sufrido durante años, sin salario, sin derechos, y como Martín fue prácticamente mantenido prisionero en ese negocio familiar. Cuando llegó el turno de don Arturo y Carlos para defenderse, la sala se llenó de una tensión creciente. Carlos fue el primero en intentar justificarse, con una mirada arrogante: yo cuidé de Martín y de su madre. No tendrían nada si no fuera por mí. Les di techo, comida, todo lo que necesitaban. Y así es como me lo agradece. Su tono estaba lleno de desprecio, y Martín sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El abogado Esteban, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que demuestras como generosidad?, le preguntó mientras el juez observaba atentamente. Impediste que Martín persiguiera sus ideas, explotaste el trabajo no remunerado de su madre, manteniéndolo como empleado y haciéndole creer que estaba en una relación familiar normal. Carlos intentó responder, pero Esteban fue más rápido y reprodujo el audio de la llamada en la que Carlos amenazaba a Martín: si sigues con esto, Martín, convertiré tu vida en un infierno. La voz fría y amenazante de Carlos resonó en la sala del tribunal, generando un pesado silencio. Tras la reproducción del audio, el rostro del juez se tornó más serio, mientras Carlos, atónito, se quedó sin palabras. ¿Esa es tu idea de cariño, señor Carlos?, preguntó Esteban, dejando entrever su desprecio. Por su parte, don Arturo,
Al ver que la situación se deterioraba, intentó salvarse. Se levantó abruptamente, con voz temblorosa, empezó a suplicar a Martín. Hijo, esto es un error. Diles que sabes que siempre nos hemos preocupado por ti. Somos familia. Martín sintió una opresión en el pecho. Durante tanto tiempo había creído en ese discurso, pero ahora todo le parecía claro. Se mantuvo firme y no lo miró. Don Arturo, al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto, cambió rápidamente de táctica. Su expresión de súplica se transformó en enojo. Siempre has sido un soñador loco y siempre lo serás. Nunca me gustaste. Mantuve esta farsa solo para que no creyeras que era solo un empleado, pero eso es lo que eres, gritó con los ojos fijos en Martín y desbordando odio. La sala permaneció en silencio mientras las palabras de don Arturo resonaban, dejando al descubierto su verdadero rostro, finalmente expuesto sin máscaras. Martín se mantuvo impasible, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y dolor. Sabía que sin duda ya no había nada más que aprender de ese pasado. En ese momento, el juez interrumpió golpeando el martillo. Don Arturo y Carlos, ustedes han sido condenados por explotación y abuso. Están arrestados y serán llevados a prisión. Don Arturo gritó una vez más, tratando de liberarse de los agentes que lo retenían, pero fue en vano. Mientras lo sacaban de la sala, continuó maldiciendo a Martín y culpándolo. Él observó cómo lo llevaban, sintiendo que sus palabras eran distantes y que ya no tenían poder sobre él. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras sacaban a don Arturo, Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho. La confusión se apoderó del tribunal mientras los agentes pedían ayuda. Se desmayó, gritó alguien. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las noticias no eran buenas. Carlos había sufrido un ataque al corazón. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir y falleció unas horas después. Cuando don Arturo se enteró de la muerte de su hermano, gritó desesperado, culpando a Martín una vez más. «Mataste a mi hermano». «Es tu culpa», gritó mientras lo llevaban a prisión. Sin embargo, Martín sintió una serenidad por primera vez en su vida. Estaba libre de su padre y tío, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de mentiras y manipulaciones. Luis se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo que debías, Martín. Ahora puedes avanzar», le dijo. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Martín recuperó su libertad. La indemnización que recibió por la venta de los bienes de su padre y del fallecido Carlos transformó su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Martín no sabía cómo afrontar su nueva independencia después de haber estado atrapado en una dinámica abusiva, condicionado a una existencia de servidumbre en el negocio familiar. La libertad le parecía un concepto extraño. Sin embargo, con el tiempo y gracias al apoyo para emprendedores y al respaldo constante de Luis, comenzó a encontrar su camino. Luis, siempre a su lado, lo animó a desarrollar su idea loca, una aplicación para conectar agricultores locales con consumidores urbanos, usando tecnología de realidad aumentada para mostrar el origen de los alimentos. Creyendo en él de una forma en la que Martín aún no podía hacerlo, dio sus primeros pasos en su nuevo camino. Aprendió programación y gestión de empresas, habilidades que le habían sido negadas durante años. Cada código, cada reunión, era una victoria personal. Completó cursos en línea y, con orgullo y determinación, lanzó su startup. Los años pasaron, y Martín, ahora un empresario exitoso, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. La idea que todos llamaron loca generó millones en ingresos, expandiéndose a varios países. La aplicación, llamada Raíces Verdes, revolucionó el mercado agrícola, promoviendo la sostenibilidad y el comercio justo. Se casó con una socia que conoció en una conferencia, una mujer que lo apoyaba y lo hacía sentir valorado. Juntos tuvieron 2 hijos gemelos que ahora tenían 3 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuánto había logrado. Ana, la hija de Luis de una relación anterior, estaba en la universidad. Martín siempre la trató como si fuera su propia hija y pagó por sus estudios, orgulloso de poder ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto, pero el viaje lo había transformado en una persona fuerte e independiente.
Nunca me dejaste rendirme, le dijo Martín a Luis una noche mientras observaban a los gemelos jugar en el jardín. No sé ni cómo agradecerte. Luis sonrió y le tomó la mano. No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí. Yo solo estuve aquí para apoyarte. Ambos se miraron, y Martín comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente valorado. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban. Pasaron meses desde que su padre salió de prisión, y los recuerdos de sus amenazas seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegido junto a su familia, un miedo persistente lo invadía. Martín decidió investigar el paradero de su padre. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando se enteró de que él trabajaba como conserje en un restaurante, la curiosidad lo llevó al lugar. Fue allí, frente al restaurante, donde lo vio. Don Arturo estaba uniformado, barriendo la entrada con una escoba, el mismo objeto que una vez usaron para humillarlo. Al verlo, él lo miró y dejó caer la escoba, corriendo hacia Martín. «Martín», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volvería a verte. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué mi condena, Martín. Soy un hombre cambiado». Martín lo enfrentó con serenidad, sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba ropa de marca, un maletín de diseñador en su hombro y conducía un coche moderno aparcado frente al restaurante. Su padre, sin interesarse en él como persona, lo vio como una oportunidad para recuperar el consuelo que había perdido. ¿Crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tu condena tienes derecho a algo? Trató de sonreír, pero sus intenciones eran claramente egoístas. Martín, no has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió, interrumpió él sin paciencia para escuchar más mentiras. Déjame aclararte algo, ya no soy el hombre que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de estar a tu lado. Don Arturo guardó silencio por un momento. Su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. Siempre has sido un loco soñador, dijo dejando entrever su resentimiento. Nunca me gustaste. Te convertiste en este empresario por mi culpa. Deberías agradecerme. Martín suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo su padre había tenido poder sobre él, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. Te equivocas, dijo Martín con calma. Me convertí en este hombre a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada. Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su coche. Don Arturo lo observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas, lamentando lo que había dicho. Cuando Martín subió al coche y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día, Martín supo que era completamente libre, y mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en su familia que lo esperaba. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.